Y aunque usted no lo crea, Donald Trump tiene apenas un mes, en la presidencia de los Estados Unidos, apenas un mes. Yo ya siento esto como un año. Víctor Remigio Martínez Cantú, internacionalista, ¿cómo estás, Remy? Muchas gracias, Juan Carlos. No, pues fíjate que el sentimiento es mutuo, sobre todo con la velocidad que Trump llega en este segundo término, con una cantidad muy importante de acciones ejecutivas que ni siquiera necesariamente se están discutiendo en el Congreso, donde tiene mayoría tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Algunas están en litigio, vamos a decir, en tribunales, pero sin duda alguna estaba muy preparado para lo que quería hacer en este segundo término, que viene muy en consecuencia, y quizá no debiera de sorprender a nadie, viene muy en consecuencia con su lema de que América va primero y que va en un camino de atención principalmente a lo que le llevó a ganar no solamente el colegio electoral, sino también la mayoría de los votantes en los Estados Unidos. Entonces, yo siento que ha sido muy consecuente en lo que prometió y en lo que ha hecho. Más que nadie estaba preparado quizá para la velocidad de las acciones, tanto dentro de Estados Unidos como la reacción hacia afuera. Sí, nomás falta que se meta con África, porque ya se metió con todo el mundo, ¿no? O no tengo en el radar a África en el discurso de Trump, pero sí con Europa, sí con Asia, sí con América del Sur, sí con Centroamérica, sí con México, sí con Canadá, sí con Groenlandia, sí con todo el mundo. No sé si con los africanos también traiga algún asunto, pero anda en todos lados. Pues bueno, definitivamente creo que esta elección fue un referéndum a algo que debemos de estar observantes y que tiene que ver principalmente con el sentimiento, que yo le digo así, ¿no?, de escasez, o lo que llamaríamos mucho el tema de lo económico. La inflación en Estados Unidos fue de un impacto, sobre todo la que viene después de la pandemia, fue un impacto muy importante a una gran mayoría de ciudadanos, obviamente afectando pues las cosas más básicas para vivir, así como la vivienda, aseguranza, cosas que los americanos tienen que consumir y que evidentemente al incrementarse los precios pues les menora sus posibilidades de ingreso. Entonces esto estuvo muy permanente en la elección, adicionalmente el tema migratorio, que también lo pudiéramos ligar hasta cierto punto con ese sentimiento de escasez y de oportunidades de trabajo que pudieran hacerlo. Afortunadamente Estados Unidos no está en un ciclo vamos a decir negativo económico, se ha mantenido en crecimiento constante con una vamos a decir, reporte de creación de nuevos empleos grande, pero también se habla que muchas personas están teniendo que trabajar hasta 2 trabajos para poder salir adelante del día a día. Y esa consecuencia la entiende muy bien Trump. La administración Biden, la candidata Kamala Harris, pues con el gobierno encima y la responsabilidad de eso, pues evidentemente no le ha ido bien. Me imagino que algunos otros analistas te han dicho, la mayoría de los líderes en el mundo, en países democráticos, pues han perdido las elecciones precisamente porque las condiciones económicas no han estado ahí. Y yo siento que el tema de la inflación fue muy fuerte. Luego entonces la reacción de las políticas de Trump tienen mucho que ver con eso. Y el plan que puso al menos el secretario del Tesoro de Trump, que es Scott Bessent, que es una persona que tiene muchos recursos, que está metido en el mundo financiero, está tratando de poner una regla que es 3 de 3, incrementar 3% el Producto Interno Bruto, incrementar 3% la capacidad de generación de energía y reducir un 3% el déficit, que ese es otro de los problemas serios financieros de Estados Unidos, que el incremento de la deuda del gobierno de los Estados Unidos ha sido exponencial a través, principalmente 2 cosas. Uno, que el Congreso decidió ampliar los techos de endeudamiento, y número 2, la pandemia del COVID, que hizo que el gobierno de Estados Unidos, tanto con Trump, tanto con Biden, iniciaran un rescate de la economía por medio del gasto público o de subsidios directos a la población. Hoy en día llega Trump y quizá lo más fuerte, independientemente de lo que se piense fuera de los países, es lo que está tratando de hacer con el gobierno federal o con la administración del gobierno federal, que es reducirlo y reducir los gastos. Incluso intentó detener los apoyos directos, los grants, como se dice, los que están aprobados por el Congreso, cosa que la Corte ya le dijo, espérate, todavía así no puede ser. Pero evidentemente la entrada de Elon Musk a ese programa de recorte de gastos de gobierno hace mucho sentido a buena parte del electorado, independientemente o no del resultado que esto vaya a tener realmente en pesos y centavos, porque creo que las circunstancias son mucho más grandes. Y en el tema de aranceles, es un tema que también Estados Unidos está revisando,
sobre todo donde hay desbalances comerciales muy grandes. Y quizá ahí es el punto más importante que tiene que ver con China. Inclusive el día de ayer Walmart hace el anuncio de sus utilidades del año, los cuales fueron muy buenas. Principalmente, qué curioso, porque Walmart, de ser una tienda, vamos a decir, popular, empieza a captar ahora también consumidores del nivel de estrato más alto económico que empiezan a comprar sus cosas también en Walmart. Entonces a Walmart le ha ido bien, pero advierte que quizá el año 2025 no vaya a ser tan bueno, precisamente porque si la aplicación de aranceles puede hacer que los costos precisamente de los productos sean un poco más altos y afecte su nivel de negocios. Entonces no está fácil, porque de alguna otra manera quieres buscar en Estados Unidos reducir la inflación, y los aranceles, aunque quisieras aplicarlos para tratar de balancear el comercio, pues son complicados. Sí, Remy, en el caso de la relación con México, faltan 10 días para que nos pongan el examen. Falta 10 días para que Donald Trump se asuma como el profesor malo, el profesor estricto, el profesor que no escucha, que no ve, que no entiende razones, y que le va a poner un examen a México y hará el checklist. A ver, Claudia, cumpliste en el tema migratorio. A ver, Claudia, cumpliste en el tema de seguridad. A ver, Claudia, cumpliste en el tema comercial, y hará un checklist. ¿Qué podemos esperar dentro de 10 días? Yo creo que la relación México-Estados Unidos es una relación condicionada principalmente por la cercanía geográfica. Es una relación sumamente importante en términos económicos para México, pero también para Estados Unidos, porque también somos un consumidor de productos importantes de Estados Unidos. Espero yo que las labores de negociación del equipo de gobierno, que creo que tiene experiencia para hacerlo así, los últimos comentarios del mismo presidente Trump no son cosa menor, o sea, los elogios no son menores. Y lo que me ha llamado más la atención cuando analizo, por ejemplo, asesores importantes de Trump en materia de aranceles, filosóficamente, vamos a decirlo, como Peter Navarro, que es de los más recios a que se apliquen tarifas, habla que cuando habla de México, habla precisamente de los otros factores que no son comerciales, que es el tema de la delincuencia organizada, del crimen organizado, del narcotráfico, el fentanilo, como le quieras poner, y el tema migratorio. En el tema migratorio, evidentemente, ha habido un cambio rotundo, tanto en Estados Unidos como la actividad que se ha dado realmente en la frontera. Los números que reporta CBP son verdaderamente a la baja en términos de movimiento de personas. Y por el otro lado existe esta realidad y también narrativa muy fuerte en los medios de comunicación de los aseguramientos que hace el ICE dentro de los Estados Unidos, del traslado de estas personas a diferentes partes podemos decir, del mundo para repatriarlos. Entonces pareciera que en el tema migratorio hay un cambio muy, muy radical respecto a la administración Biden. Y respecto al tema del crimen organizado, muchas personas me preguntan, oye, ¿cómo ves esto, lo de los drones, etcétera? Y yo comento, la realidad es que el crimen organizado no respeta líneas fronterizas. Entonces la estrategia quizá no puede ser solamente de un país o del otro. Espero que estas pláticas lleven un entendimiento de colaboración y cooperación y reconstruir la confianza. Sobre todo que en México, nosotros lo sabemos, que es un problema muy serio el que le ha hecho a las instituciones el crimen organizado. Entonces, creo que hay más acuerdos que desacuerdos. La forma sí es importante. Y cuando hay personas en Estados Unidos que me preguntan a mí respecto a esto, yo les digo, ¿verdad que hay más coincidencias? Sí, yo sí siento que hay coincidencias, pero la forma sí es importante, porque la forma como los mexicanos entendemos la comunicación es diferente, le damos mucho contexto, y en Estados Unidos quizás es más sencillo de entender el problema. Entonces, sí hay que cuidar eso, y creo que hay muchas organizaciones, personas que están trabajando ampliamente en que pues las condiciones entre México y Estados Unidos no se deterioren más, y yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque somos países vecinos y es una realidad conjunta que no podemos escapar. Estamos platicando con Víctor Remigio Martínez Cantú, internacionalista. Remy, no hay un consenso entre los especialistas, entre los analistas de lo que pretende hacer Donald Trump con esta declaratoria de los 6 cárteles mexicanos como terroristas. Antier practicaba con Javier Oliva y él decía, no va a intervenir México, no, ni siquiera va a mandar drones, no va a atacar, no va a hacer absolutamente nada, va a utilizar el pretexto de cárteles terroristas para acabar con el Tratado de Libre Comercio, es lo que opina Javier Oliva. Ayer platicamos con Javier Oliva es de la UNAM y Víctor Hernández, ayer platicamos con Víctor Hernández, es de la Panamericana. Él decía, sí, ya tiene licencia para matar,
con esa declaratoria, y seguramente veremos una intervención militar en México y habrá ataques directos por parte de la Secretaría de Defensa o del Departamento de Defensa de los Estados Unidos a objetivos criminales en México, así como lo hacen en el Medio Oriente, pues, con otras organizaciones terroristas. Son posiciones encontradas. Sin duda alguna, porque primero que nada, algo que deberíamos de estar de acuerdo es que el nivel de acción del crimen organizado y de la violencia en nuestro país es sin duda alguna una situación que quizá no habíamos vivido, a pesar de que hemos vivido ya quizá, no sé, cerca de 15 años con unos niveles de violencia extremados. El tema, por ejemplo, de la gobernabilidad armada. A mí me tocó participar en un estudio precisamente donde, pues, de forma muy seria, con expertos, se trataba de mapear al país respecto a la influencia de los cárteles de las drogas. Te voy a decir, no es un diagnóstico halagador. Entonces es un problema sistémico muy importante y muy fuerte. Las consecuencias de que Estados Unidos declare, vamos a decir, organizaciones terroristas, es que el crimen organizado ya no se volvió un problema de crimen, sino un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y yo desde hace mucho tiempo creo que es un problema de seguridad nacional para México. Tanto que impacta de forma directa, la forma como muchas personas honestamente se ganan hoy el día en sus empleos, que muchos de ellos dependen de exportaciones a los Estados Unidos. Fíjate a dónde estamos llegando en esa parte. Claro. Entonces, la operación de Estados Unidos respecto al tema de declarados organizaciones del narcotráfico, terroristas, básicamente tiene que ver, en mi entender, al tema de finanzas de estos grupos delincuenciales, o sea, de tener el dinero y poder incautar los recursos. Ya la interpretación que los analistas puedan hacer más allá respecto a soberanía o no, o que pueden entrar o no, o lo que puedas hacer, quizá viene siendo producto de, pues, sus inclinaciones, sus experiencias, lo que hayan leído y cómo se sientan respecto al tema. Yo lo único que puedo agregar es que el tema de crimen organizado se ha convertido en un problema de seguridad nacional para nuestro país, afecta a los intereses de la mayoría de los mexicanos y evidentemente yo abogo para que la relación México-Estados Unidos sea productiva en ese caso. Un elemento más es que sean declarados organizaciones terroristas. ¿Hasta dónde va a llegar? Por ejemplo, yo veo gente detenida en estos días directamente vinculados a cárteles que ya están anotados en una lista, pues las consecuencias para ellos son mucho más grandes que las normales. Entonces, es una campanada fuerte y yo, lejos de ponerme del lado de la alarma, me pondría del lado de la actividad, principalmente porque es una actividad que nos hace mucho daño como sociedad y como mexicanos. Sí, Víctor Remigio Martínez Cantú, muchas gracias por este análisis del primer mes que parece un año de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Claro que sí.